Hola, muy buenas noches. Bueno, qué rico continuar esta lectura ya sin ese dolor de garganta que tuve, que todavía estoy un poquito disfónico, pero bueno, ya no duele. En la parte que habíamos quedado, Sábato nos trajo un personaje que se llama Snyder, al parecer un nigromante del régimen nazi. Menciona personajes históricos como Haushofer, que fue también un nigromante de, la, de los nazis. Y nos cuenta que habían más logias ahí en ese imperio. Eh, el personaje a mí me tiene un poquito intrigado. Al final termina, parece ser que esta historia se la está contando Sábato a Bruno. Bruno es uno de los personajes sobre héroes y tumbas y ha aparecido pues varias veces, también aparece por ahí, menciona a Juan Pablo Castel del Túnel y bueno, ya sabemos que este libro está entrelazado a las otras dos novelas, lo que hace una trilogía y, y bueno, pues vamos a seguir la lectura a ver qué más nos cuenta. Hemos quedado en la página 73 de aquel afiche. Marcelo solo veía el nombre de su padre, que sin embargo no estaba con los resaltantes caracteres con que eran denunciados. Krieger Bacena y los otros abogados del Trus. Apenas aparecía perdido entre muchos, pero él solo veía Dr. Juan Bautista Carranza Paz. Se encaminó hacia su casa, pero le era dificultoso. Tenía que avanzar sobre una ciénaga con una carga de plomo y estiércol, con fotografías de primera comunión y jirones de bandera argentina. Pensaba, mientras tanto, pero también como tanteando en la oscuridad entre desperdicios y tachos de basura. Logró, sin embargo, formar una idea. Quizá era tarea dificilísima, era nada más que la tarea de vivir. Más tarde se preguntaría, ¿nada más? Hizo un descanso al llegar cerca de la plaza Grand Bourg. Se recostó sobre el césped, miró la casa del general San Martín y volvió a ver aquella lámina escolar. Sentado, viejo, pensativo, allá en Francia. De su cabeza salía un humo en que estaba el cruce de los Andes, las batallas, detrás del Automóvil Club, y arriba había una atmósfera desfalleciente, algo que estaba por morir de un momento a otro. El día comenzaba a declinar y era como la espera del fin del mundo, no catastrófico sino apacible, pero total y planetario. Un conjunto de inminentes cadáveres, gente ansiosa en la clínica de un famoso cancerólogo, en receloso silencio recíproco, sin mayores esperanzas, pero todavía vivos, aún con un soplo de existencia. Luego volvió a la difícil marcha cuando llegó a la casa, subió por el ascensor de servicio y entró a su cuarto por atrás. Sentado en el borde de su cama, oía el ruido de la reunión. ¿Cuánto cumplía su madre? De pronto, sin saber por qué, pensó con ternura en ella, en sus palabras cruzadas, en aquella cabecita rellena de ríos del Asia Menor, celenterados de 4 letras y amor por sus hijos, aunque fuera desatinado y distraído, acariciando a Beba como si fuera Silvina y a Silvina como si fuera Mabel. O esas confusiones de nombres y apellidos, de oficios, ¿por qué pensaba en su madre y no en su padre? El cuarto estaba ya casi oscuro. En la pared apenas podía distinguirse la fotografía de Miguel Hernández en el frente, la mascarilla de Rilke, Tralk con su disparatado uniforme militar, el retrato de Machado, Guevara medio desnudo, la cabeza caída hacia abajo, los ojos abiertos mirando a la humanidad, la piedad de Miguel Ángel con el cuerpo de Cristo sobre el regazo de la madre, su cabeza también caída hacia atrás. Su mirada volvió a la mascarilla de Rilke, ese reaccionario, decía Araujo con desprecio. ¿Era así? Su espíritu estaba siempre confuso, o al menos eso es lo que le increpaba a Araujo. ¿Era posible admirar a la vez a Miguel Hernández y a Rilke? Miró distraídamente su biblioteca de chico, Julio Verne,
viaje al centro de la Tierra, la casa de vapor, 20.000 leguas de viaje submarino. Sintió un fuerte dolor en su pecho y tuvo que recostarse. Un cóctel. El doctor Carranza miraba hacia la puerta. Esperaba a Marcelo con una mezcla de ansiedad y tristeza mientras Beba insistía en el diamante Hop. 2 millones. ¿Y cómo se llamaba la mujer esa? McLean, Evelyn McLean. ¿Son sordos? Así que la encontraron podrida en el baño. Sí, vecinos, preocupados porque no salía en su auto. Muy norteamericano, eso de morirse en el baño. Ningún signo de violencia, ni píldoras de dormir, ni martinis, con una vida rigurosamente tranquila hasta tener el brillante, y eso que al llegar a los Estados Unidos lo hizo bendecir. ¿Bendecir qué, Beba?, preguntó el doctor Arramible, con su escepticismo a priori, mientras se servía un sándwich de jamón y lechuga. El brillante, hombre. ¿Bendecir un brillante? Pero estaban todos locos. ¿Cómo locos? No sabía que era famoso por su mala suerte. ¿Pero por qué? Entonces, esa tarada lo había comprado. Vaya a saber, locura tesana. ¿Pero cómo? ¿No había quedado que era de la mejor sociedad de Washington? Sí, ¿qué? ¿Una persona de Washington puede tener un rancho en Texas? ¿Sí o no? ¿O hay que repetirse siempre 2 veces como en los programas de televisión? Bueno, estaba bien, bendecir al brillante. Es oscuras también. Ah, me olvidaba. Lo había comprado porque según ella, la McLean, las cosas que a los otros traían mala suerte, a ella la favorecían. ¿Vieron esos que viven en el piso 13 adrede? Pero entonces, objetó el implacable Arramible, sin dejar de comer sándwich, ¿por qué ese empeño en bendecirlo? Qué tipo tan desagradable. Se habló de bendiciones y maldiciones, de exorcismos. Está bien, insistió el doctor Arramible con su estereotipada expresión de sorpresa, que parecía como si siempre estuviese asistiendo a fenómenos asombrosos. ¿Pero qué le pasó a esa norteamericana histérica? ¿Cómo? ¿Te parece poco morirse así? Bueno, todos nos morimos, sin necesidad de brillantes malditos. Pero no, idiota, ella se murió misteriosamente. ¿Misteriosamente?, preguntó el doctor Arramible, tomando otro sándwich. ¿No te acabo de decir que la encontraron desnuda en el baño y sin muestras de envenenamiento? ¿Así que según vos la gente se muere vestida y con veneno? Vamos, déjate de una vez de hacer chistes fáciles, que el asunto es famoso y extrañísimo. No es todo extrañísimo. ¿Todo? ¿Qué es todo? No había veneno, no había rastros de alcohol, ni de píldoras tranquilizantes, ni signos de violencia. ¿Te parece poco? Además, el primer hijo, muerto en un accidente de auto, después de la compra del brillante. ¿Cuánto tiempo después?, preguntó fríamente el doctor. ¿Cuánto? 8 años después. Caramba, al parecer el maleficio actuaba con bastante dejadez. ¿Y por qué atribuir ese accidente a la piedra? Aquí en Buenos Aires, cada año mueren miles en accidentes de autos que no tienen el brillante Hop, para no hablar de los pobres que ni siquiera tienen auto, los que modestamente son atropellados por los autos de los demás. Beba irradiaba furia. Eso no era todo. ¿Qué más había? El marido fue internado en un sanatorio para enfermedades mentales. Mirá, Beba, si mi mujer es capaz de gastar $2 millones en un brillante, que para colmo está maldecido, también a mí me llevan al manicomio, y dicho sea de paso, un nombre bastante curioso para una piedra que solo produce choques y ataques de esquizofrenia. Te sigo contando. La otra hija murió con pastillas para dormir. Pero si esa clase de muerte es casi la muerte natural en los Estados Unidos, tan difundida como el béisbol. Beba echaba chispas como las botellas de Leiden que han llegado al límite de su carga. Enumeró las calamidades acarreadas antes por la piedra. El príncipe Kanitovsky fue asesinado, el sultán Abul Hamid perdió el trono, y la favorita. ¿Abdul cuánto?, preguntó como si el nombre completo fuera decisivo, uno de sus chistes. Hamid Abdul Hamid. ¿Perdió qué? El trono y la favorita. Vamos, no agregues calamidades como si fueran demostrativas. Con perder el trono bastaba. La turca lo dejó por eso. Seguía la lista. Vallava murió asesinada. Simón Moraides murió junto a la mujer y el hijo cuando se le desbocaron 2 caballos. ¿Dónde has leído eso? ¿Cómo te consta que era verdad?
Había gente muy conocida en juego y además estaba lo de Tavernier. ¿Tavernier? ¿Quién era ese caballero? Todo el mundo lo sabe, el hombre que había sacado la piedra en 1612 del ojo de un ídolo indio. Todo el mundo lo sabe, ¿sí o no? El Arrambide formaba parte de todo el mundo y no tenía la menor idea. Ya podían ver cómo se fabricaban estas historias. En cuanto a Tavernier, jamás lo había oído mencionar. ¿Cómo estaba tan segura de la existencia de ese caballero? Era un aventurero francés que conocían hasta las mucamas. Lo que pasaba es que vos solo lees libros de gastroenterología. Y lo que pasó luego con Tavernier, bárbaro. ¿Qué? Devorado por una manada de perros hambrientos en las estepas rusas. El doctor Arrambide se quedó suspendido, con un pedazo de sándwich en la mano y la boca entreabierta, como una de esas instantáneas que publican las revistas semanales. No, eso era demasiado. Perros hambrientos, estepas rusas, troicas, ídolos de la India. Marcelo, dijo Silvina, y su cara era un ruego. Sí, sí, claro. Entró en la sala torpemente, se llevaba siempre cosas por delante. Ese tipo de inhabilidad. Besó a su madre y después permaneció en un rincón de aquel tumulto sin saber qué hacer, con los ojos mirando hacia el suelo. Poco a poco, tratando de no llamar la atención, se fue. El doctor Carranza sintió deseos de ir tras él, de alcanzarlo, pero solo pudo contemplarlo en silencio, con la garganta dolorida, a través del ruido y la gente, y recordó el tiempo en que se levantaba de madrugada para estudiar con él las materias de su ingreso en la facultad. Entonces también él se fue y se encerró en el dormitorio. Simplemente por debilidad, pensaba ese. Irritado de antemano, deprimido, sintiéndose una vez más culpable de casi todo, de hacer cosas y de no hacerlas, claro, le diría a la beba, hacerse el interesante, no ir a reuniones, hacerse el tipo inaccesible, así que de tiempo en tiempo había que ir y además la pobre Maruja. Miraba esos grupos reunidos por Maruja de tan ingenua, reunir la gente que más se detestaba por su perfecto y ecuánime candor. Es que no lo conoces, arguía. Es inútil explicarle que se detestaba a ese individuo precisamente porque se lo conocía, pero ella seguía creyendo que hay guerras a causa del desconocimiento, y era inútil mostrarle la insuperable ferocidad de las guerras civiles, las suegras, los hermanos Karamazov, así que tomaba su whisky en uno de los rincones, mientras el doctor Arrambide miraba con su cara de invariable sorpresa, ojos muy abiertos, cejas levantadas, frente arrugada por grandes líneas horizontales. Como si en ese mismo momento acabaran de anunciarle la entrega de un premio Nobel a un enano, y de pronto, sin saber por qué, se encontró en medio de una discusión, porque alguien dijo que la vida era una gran cosa, y Margot, con su aire de mujer siempre apenada y sus cejas circunflejas, mencionaba en cambio el cáncer y los asaltos, las drogas, la leucemia y la muerte de Parodi. Pero la ciencia progresa siempre, objetó Arrambide. Antes se morían centenares de miles en una peste, como la fiebre amarilla. Ese estaba esperando un momento propicio para irse, sin herir a Maruja, pero no pudo con su temperamento y se encontró haciendo lo que había jurado jamás hacer, discutiendo con Arrambide. Claro, dijo, felizmente todo eso ya pasó y ahora en lugar del cólera se prefería la gripe asiática, el cáncer y los infartos, a lo cual el doctor Arrambide iba a responder con una sonrisa irónica, cuando alguien comenzó un inventario de calamidades en campos de concentración. Se citaron ejemplos. Una señora recordó que en el túnel se citaba el caso de un pianista que había sido obligado a comer una rata viva. ¡Qué asquerosidad!, exclamó una señora. Será asqueroso, pero es lo único bueno de esa novela, agregó la que había traído la cita, suponiendo que el autor estaba en otra parte o suponiendo que estaba allí mismo. Entonces intervino el individuo a ese. Le pareció que lo habían presentado antes como profesor de algo en la Facultad de Filosofía. ¿Leyeron un artículo de Golams en Sur? No me hable de Victoria, dijo la señora que había elogiado el único mérito de la novela. Pero si no hablo de Victoria, aclaró el profesor. Estoy hablando de un artículo de Víctor Golams. Bueno, ¿y qué hay con ese señor? Cuenta lo que pasaba en Corea con las bombas de Napalm. ¿Bombas de qué? De Napalm. Las bombas de Napalm, comentó el doctor Arrambide, no se han usado solamente en Corea, ya se usan en todas partes. Bueno, ¿y qué es lo que pasa?, preguntó la señora de la rata.
Su tono no era nada alentador y seguramente no estaba dispuesta a encontrar nada interesante en un artículo que de alguna manera estaba vinculado con Victoria. Cuenta que frente a ellos había una extraña figura de pie, algo inclinada hacia adelante, con las piernas abiertas y los brazos extendidos para no tocarse los flancos. Algo así como cuando se empieza una de las clásicas figuras de la gimnasia sueca. No tenía ojos, estaba medio cubrir por harapos quemados, el cuerpo que se veía en gran parte estaba recubierto por una gruesa costra negra salpicada de manchas amarillas, de pus. ¡Qué horror! ¡Qué desagradable!, exclamó la mujer de la rata. ¿Y por qué estaba así con los brazos abiertos y parados?, pregunta la dama, que no tenía simpatía por Victoria Ocampo. Porque no podía tocar ninguna parte de su cuerpo, se rompería en cualquier momento por cualquier contacto. ¿Qué es lo que se rompería?, preguntó incrédula. La piel. ¿No comprende? Se forma una costra crujiente y muy frágil. La víctima no puede acostarse ni sentarse, tiene que permanecer siempre de pie y con los brazos abiertos. ¡Pero qué espanto!, comentó la señora, que siempre manifestaba horror. Pero la de Victoria Ocampo comentó: ni acostarse, ni sentarse, y se puede saber cómo hace cuando se cansa. Señora, respondió el profesor, me parece que en este caso lo peor no es el cansancio. Y luego prosiguió: la bomba está compuesta de petróleo gelatinoso. Al estallar, el petróleo se adhiere tan fuertemente al cuerpo, a la piel, que hombre y petróleo arden como algo indivisible. Bueno, como les decía, Golan cita otro caso. Vio dos enormes lagartos horribles que se arrastraban lentamente lanzando gruñidos y quejas. Otros los seguían detrás. Durante unos instantes, Golan quedó paralizado por el asco y el terror. ¿De dónde podían venir esos inmundos reptiles? Al aumentar un poco la luz, se aclaró el enigma. Eran seres humanos, desollados por el fuego y el calor, con los cuerpos magullados en las partes en que habían chocado con algo duro. Después de algunos instantes, vio que por el camino, bordeando el río, se acercaba algo que parecía un desfile de pavos asados. Algunos pedían agua con una voz apenas perceptible y ronca. Estaban desnudos y despellejados, la piel de las manos arrancada de las muñecas le colgaba en la punta de los dedos. Detrás de las uñas, dada vuelta como un guante, en la penumbra le pareció ver, además, muchos niños en el patio en la misma condición. Se emitieron varias exclamaciones de horror. Algunas señoras se fueron a otra parte, visiblemente disgustadas por aquella demostración de mal gusto de ese individuo que, para colmo, parecía satisfecho de la impresión producida por su relato. Su satisfacción era apenas perceptible, pero cierta. Él se lo observó con cuidado. Había algo desagradable en él. Le intrigó su aspecto y le preguntó a uno de los que tenía cerca, en voz baja, por el nombre de aquel sujeto. Creo que es un ingeniero Gatti, o Prati, o algo por el estilo. ¿Pero cómo? ¿No dicen que es profesor de la Facultad de Filosofía? No, creo que es un ingeniero italiano. Ahora se volvía a los campos alemanes de concentración. Habría que separar lo que es verdadero y lo que es propaganda aliada, comentó L., conocido por sus ideas nacionalistas. Mejor sería que lo admitiesen francamente, respondió la de la rata. Al menos serían consecuentes con su doctrina. Lo que ha contado el señor, respondió L., señalando con un gesto de su cabeza al ingeniero o profesor, no sucedió en campos alemanes de concentración. Fueron horrores producidos por bombas democráticas y norteamericanas. ¿Y qué me cuenta, señora, de las torturas que cometieron los paracaidistas franceses en Argelia? El diálogo se volvió confuso y violento hasta que alguien dijo: bueno, barbarie ha habido siempre, desde que existen los hombres. Recuerden a Mohamed II, a Bayaceto, a los asirios, a los romanos. Mohamed II hacía cerrar vivos a los prisioneros, a lo largo, y los miles de crucificados en la vía Apia, cuando la sublevación de Espartaco, y las pirámides de cabezas que hacían los asirios, y el tapizado de murallas enteras con pieles arrancadas a los prisioneros en vida. Se enumeraron algunas torturas, por ejemplo, la clásica tortura china de sentar desnuda a la víctima sobre una olla de hierro. Dentro hay una enorme rata hambrienta, luego se empieza a calentar la olla al fuego, la rata se abre paso a través del cuerpo. Hubo nuevas exclamaciones de espanto y varios dijeron que ya todo se estaba poniendo muy feo, pero nadie se movió esta vez. Evidentemente se esperaban nuevos ejemplos, se hizo un censo. El ingeniero o profesor mencionó las torturas más conocidas: clavos debajo de las uñas, empalamiento, dislocamiento, dirigiéndose al doctor Arrambide, campeón de la ciencia y del progreso. Ese agregó la picana eléctrica, tan celebrada en las comisarías argentinas, sin hablar, por supuesto, de los amplificadores de radio que permiten los bailes en el Gran Buenos Aires.
y la unificación de los espíritus. Lulú, que acababa de llegar al grupo y que había podido oír algunas de las últimas atrocidades, se enojó de veras. No veo por qué hay que fijarse nada más que en las cosas negras, protestó. La vida también tiene momentos muy hermosos, los hijos, los amigos, la obra en común cuando se cree en un ideal, los momentos de ternura, de alegría y felicidad. Tal vez eso sea lo más perverso de la existencia, arguyó el ingeniero profesor. Quizás si perpetuamente viviéramos en lo horrible, en lo cruel, en lo espantoso, terminaríamos por habituarnos. ¿Quiere decir usted que esos momentos de felicidad solo existen para acentuar el horror de las guerras, las torturas, las pestes, las catástrofes? El ingeniero sonrió y levantó las cejas en ese gesto que significa evidentemente. Pero entonces la vida sería un verdadero infierno, casi gritó Lulú. ¿Y acaso usted lo pone en duda?, preguntó el ingeniero. El famoso Valle de Lágrimas, ni más ni menos. No, no exactamente eso, agregó el ingeniero como si hubiese sido malinterpretado. ¿Cómo? Otra cosa, respondió misteriosamente el ingeniero levantando una mano. ¿Qué otra cosa?, volvió a preguntar la mujer, que se moría de curiosidad, pero fue interrumpida por Lulú, que invenciblemente alegó. Puede que sea así como dice el señor, aunque para mí la vida parece tener aspectos maravillosos. Pero si nadie niega que tenga aspectos maravillosos, interrumpió el ingeniero. Sí, sí, lo que usted quiera. Pero aunque esta vida fuese eternamente horrible, que no lo es, siempre existirá el consuelo de un paraíso para los que sean capaces de sobrellevar la existencia terrestre con caridad, con fe, con esperanza. En los ojillos del ingeniero o profesor apareció un brillo irónico. Parece que usted lo pone en duda, comentó Lulú con amargura. Es que hay otra posibilidad, señora, respondió dulcemente el otro. ¿Qué otra posibilidad? Que ya estemos muertos y condenados. Que este sea el infierno, al que estamos condenados por toda una eternidad. Pero si estamos vivos, intervino uno que no había abierto nunca la boca. Eso es lo que usted cree, eso es lo que todos ustedes creen. Quiero decir, lo que todos ustedes creen en el caso de que mi hipótesis fuese correcta. ¿Comprenden? No, no comprendemos nada, por lo menos yo. Esa ilusión de estar vivos, esa esperanza en la muerte, aunque parezca una broma hablar de una esperanza en la muerte, esa ilusión, esa esperanza, también formaría parte de la infernal farsa. Parece que es bastante rebuscado imaginar que no estemos vivos, comentó el doctor Arrambide. ¿Y las muertes entonces? ¿El negocio de pompas fúnebres? En el rostro del ingeniero, que por su pedantería ya se empezaba a ser antipático a todo el mundo, apareció un matiz de desdén. Ese es un argumento espectacular pero débil, replicó. También en los sueños hay gente que muere, y hay entierros, y empresas de pompas fúnebres. Hubo un silencio. El ingeniero prosiguió luego. Piensen que para alguien todopoderoso no costaría nada organizar una comedia como esta, para que sigamos creyendo en la posibilidad de una muerte y por lo tanto de un descanso eterno. ¿Qué le costaría aparentar muertes y entierros? ¿Qué le costaría aparentar la muerte de un muerto? Hacer salir un cadáver por una puerta, por decirlo así, y hacerlo entrar por otra, en otra dependencia del infierno, para recomenzar la comedia con un cadáver recién nacido, con una cuna en lugar de un ataúd. Ya los hindúes, que eran un poco menos burdos que nosotros, algo habían sospechado, cuando sostenían que cada existencia se purgan los pecados de la existencia anterior. Algo de eso, no exactamente, pero los pobres la anduvieron bastante cerca. Bueno, comentó la persona que no era favorable a Victoria Ocampo. Pero aunque así fuera, ¿qué más da si es realidad o ilusión? Al fin de cuentas, si no tenemos conciencia de todo eso, si no tenemos recuerdos de nuestra vida anterior, todo es como si de verdad naciéramos y muriéramos. Lo que mataría la esperanza sería la plena conciencia de esa infernal comedia. Es como si uno soñase un lindo sueño y no despertase jamás. Hubo cierto alivio en la gente que se conforma con lo que en la filosofía se denomina realismo ingenuo. El ingeniero italiano profesor recibió la mirada de malévola satisfacción de los partidarios de esa acreditada doctrina filosófica. El ingeniero comprendió que la reunión le era ya francamente hostil. Tosió, consultó el reloj y mostró signos de retirarse. Mientras se despedía, aún agregó con una tenue mueca despectiva en su cara. Exacto, señor, muy exacto. Pero pudiese ser que el personaje que organiza ese siniestro simulacro enviase de vez en cuando a alguien para despertar a la gente y hacerle comprender que estaban soñando. ¿No sería eso posible?
Bueno, llegamos a la página 86. Ya casi ya vamos a llegar a las 100, a las 100 primeras páginas. Bueno, yo creo que muchos nos hemos hecho esa pregunta, muchos nos hemos cuestionado sobre la vida, sobre el purgatorio. Siempre hay películas que han dado eso de una forma muy atenuante, muy fulgurante, como por ejemplo Los Otros, donde actúa Nicole Kidman, y Sexto Sentido con Bruce Willis, que son películas que hablan de la gente que muere no sabe que ha muerto. ¿Cómo podemos estar tan claros en saber si estamos vivos, no? Bueno, esto se puso, cada vez se pone más bacano. Muchas gracias a todos los que están escuchando este relato. A mí me encanta leer a Sabato, me gusta mucho la forma como escribe, me gusta mucho como todos los datos que da, todo lo que regala, toda una cantidad de conocimiento. eh, y bueno, estoy muy contento leyendo. Muchas gracias y que tengan muy buena noche.